El borde del abismo me mordía los talones cuando el alfa que la luna había elegido para mí levantó la voz y me condenó a morir. No hubo temblor en su mano, no hubo dolor en sus ojos negros. Solo el desprecio frío de un hombre que prefería enterrar la verdad antes que arrodillarse ante ella. Naila, la cazadora sin loba, queda expulsada de la manada de Druon, que las grutas la traguen. Sentí la marca del rechazo quemarme la nuca como un hierro al rojo, y detrás de mí, a un solo paso, la boca, negra de la cima madre, esperaba con paciencia de siglos. Yo era Naila, la mujer que nació sin loba, la defectuosa, la que ningún hombre debía desear, y a la que, sin embargo, la luna había marcado como mate del futuro alfa. Por ese pecado que no era mío, me arrojaron al lugar del que nadie había vuelto jamás. Pero lo que ninguno de ellos sabía aquella noche era que el abismo no era una tumba, era una puerta, y que la única persona capaz de salvar a la manada de Druon de la locura que ya se arrastraba por sus venas era yo, la mujer a la que acababan de tirar a la oscuridad. Si te gustan las historias donde la más despreciada esconde el poder más antiguo del mundo, quédate conmigo hasta el final y suscríbete, porque esta noche la piedra va a recordar su nombre. Acompáñame, y deja que te cuente cómo una cazadora sin loba terminó cambiando para siempre el destino de las cavernas de cristal de Yelvar. Mi historia no empieza en el borde de la cima madre, empieza mucho antes, en la boca de las grutas, donde nací y donde aprendí que para sobrevivir no me hacían falta colmillos. La manada de Druon vivía pegada a la montaña como un musgo terco. Nuestras casas de piedra negra se aferraban a la ladera, una sobre otra, hasta donde la roca se abría en una garganta gigantesca que llamábamos la boca. Por la boca se entraba a las cavernas de cristal de Yelvar, el reino subterráneo más hermoso y más cruel que un lobo pudiera imaginar. Imagina kilómetros de túneles donde el cristal crecía, de las paredes como bosques de hielo. Había cuevas tan grandes que la voz se perdía antes de tocar el techo, y galerías tan estrechas que había que arrastrarse con la nariz pegada al suelo. Algunos cristales eran azules y latían con una luz suave, como si dentro guardaran un trozo de cielo nocturno. Otros eran rojos, y la manada los temía, porque junto a ellos los lobos enfermaban. Y muy abajo, donde nadie bajaba, se decía que la piedra cantaba. Yo era la única que la oía cantar. La manada de Druon vivía bajo una ley sencilla y dura, la misma que rige a casi todas las manadas de lobos. Mandaban los fuertes, los alfas en la cima, con sus lobas grandes y sus voces de trueno. Debajo, los betas, guerreros y cazadores de buena sangre. Y al fondo de todo, los omegas, los débiles, los que servían y callaban. Yo no estaba ni siquiera en ese fondo. Yo estaba fuera de la escala entera, porque para tener un lugar en la manada, aunque fuera el último, hacía falta una loba, y yo no la tenía. Era menos que un omega. Era nada. Un cuerpo humano caminando entre lobos, tolerado como se tolera a un perro viejo que ya no caza, porque echarlo daría más trabajo que dejarlo morir solo en un rincón. Aprendí muy pronto a ocupar poco espacio, a hablar poco, a no levantar los ojos. Aprendí que el mundo de los fuertes no tiene sitio para los distintos, y que el único modo de sobrevivir en él es volverse invisible. Lo que el mundo de los fuertes no sabía es que la invisibilidad, bien aprendida, es la primera arma de una cazadora. Nací sin loba. En una manada de hombres y mujeres que se convertían en lobos bajo la luna, yo era la grieta, el error. A los 6 años, cuando todos los niños sentían por primera vez a su loba despertar en el pecho como un segundo corazón, yo no sentí nada. Esperé hasta los 7, hasta los 10, hasta que dejé de esperar. Dentro de mí solo había silencio, y un cuerpo humano flaco que la gente miraba como se mira a un perro al que le falta una pata. Pobre Naila, decían las madres a sus hijas, tapándoles la boca. No la mires mucho. La desgracia se pega. Mi propia madre murió cuando yo tenía 4 años, y mi padre, un cazador silencioso llamado Eneas, me crió solo. Eneas no era mi padre de sangre. Me había encontrado de niña junto al cuerpo de mi madre, en una galería profunda donde una mujer cuerda jamás se habría metido a parir. Nunca supe qué hacía ella allí abajo. Nunca supe quién fue mi padre verdadero. Eneas me recogió, me limpió la sal de las lágrimas y decidió, sin preguntarle a nadie, que yo era suya. No tienes loba, me dijo cuando cumplí 8 años,
y lloraba porque los otros niños me habían dejado fuera de la cacería. Bien, las lobas son ruidosas, asustan a la presa antes de verla. Tú, en cambio, eres silencio. Yo te voy a enseñar a cazar con el silencio. Y lo hizo. Eneas me enseñó a leer las grutas como otros leen un rostro. Me enseñó a distinguir el aire que sale de un túnel sin salida del aire, que viene de una galería viva. Me enseñó a poner la palma sobre la roca y sentir, por la planta de la mano, los pasos de una bestia a 100 metros. Me enseñó a moverme sin antorcha, porque la luz delata, mientras que la oscuridad, si la conoces, te esconde. Pero lo que Eneas no me enseñó, porque no lo sabía, fue lo otro, la escucha. La primera vez que oí cantar a la piedra tenía 9 años. Eneas me había dejado sola en una galería para que practicara la quietud. Apoyé la frente contra el cristal frío, cansada, y entonces lo escuché, no con los oídos, con los huesos. Era un sonido grave y largo, como el lamento de una ballena en un mar de piedra. Subía y bajaba. Tenía pausas, tenía intención. La piedra me estaba hablando, y aunque no entendía las palabras, entendí el sentimiento. Soledad. Una soledad tan vieja como la montaña. No se lo conté a nadie, ni siquiera a Eneas. Una niña sin loba que además oía voces en la roca habría sido más que defectuosa. Habría sido maldita. Y a los malditos, en la manada de Druon, los entregaban al abismo. Así que guardé el secreto y crecí. Y mientras crecía, sin loba y sin amigos, me convertí en algo que nadie esperaba. Me convertí en la mejor cazadora de la manada. Mientras los demás cazaban en jauría, ruidosos y soberbios, yo bajaba sola a las grutas y volvía con presas que ellos ni siquiera sabían rastrear. Cazaba los topos ciegos de las galerías profundas, las salamandras de cristal, cuya carne curaba la fiebre, los grandes peces blancos de los lagos, subterráneos. Cuando el invierno apretaba y los rebaños de la superficie morían bajo la nieve, era mi caza la que mantenía viva a la manada, la misma manada que me escupía al pasar. Recuerdo el invierno del gran hielo, cuando yo tenía 19 años. La nieve cayó durante 40 días sin parar y sepultó los pastos de la superficie bajo una capa más alta que un hombre. Los rebaños murieron. Las trampas de la superficie volvían vacías. Los cachorros de la manada lloraban de hambre por las noches, y los cazadores fuertes, los de loba grande y orgullo grande, volvían de la nieve con las manos vacías y la cabeza baja. La caza ruidosa no servía de nada cuando no quedaba nada que cazar arriba. Entonces bajé yo. Bajé sola a las galerías profundas, donde el frío no llega y donde la vida nunca se detiene del todo. Conocía un lago subterráneo, muy abajo, donde los grandes peces blancos se juntaban en invierno. Ningún lobo de Druon habría encontrado ese lago jamás, porque para llegar había que cruzar 3 galerías sin salida aparente y un puente natural de cristal tan fino que un lobo lo habría roto con su peso. Yo lo crucé de rodillas, ligera, sin loba, escuchando con la palma cada grieta de la piedra para saber dónde pisar. Volví 3 días después arrastrando una red llena de pescado blanco, tanto que tuve que hacer 2 viajes, y esa noche, por primera vez en 40 días, los cachorros de Druon durmieron con la barriga llena. Nadie me dio las gracias. Las madres cocinaron mi pescado y se lo dieron a sus hijos sin decir mi nombre, como si el alimento hubiera brotado de la roca por sí solo. Pero yo los vi comer desde la sombra, y eso me bastó. Aprendí pronto que el agradecimiento de la gente es una moneda que casi nunca cae en la mano del que más se la merece. Cacé igual. No por ellos. Por los cachorros que no tenían culpa de los pecados de sus padres. Aprendí a leer las grutas como un sacerdote lee las estrellas. Sabía qué galerías se inundaban con las lluvias de la superficie y cuáles permanecían secas. Sabía dónde anidaban los murciélagos de cristal, cuya guano alimentaba a los topos ciegos, que a su vez alimentaban a las salamandras, que a su vez alimentaban a los grandes peces blancos. Conocía la montaña entera como un cuerpo vivo, con sus venas de agua y sus pulmones de aire y su corazón que yo todavía no sabía nombrar. Y mientras los demás lobos solo veían en las grutas un lugar de miedo y oscuridad, yo veía una casa. La única casa donde nadie me llamaba maldita. Una vez, una sola, otro cazador intentó seguirme a lo profundo.
Se llamaba Tobik, un beta joven y fanfarrón que no soportaba que la sin loba trajera más carne que él. Juró delante de todos que bajaría a las galerías profundas y volvería con más pescado que yo, para ponerme en mi sitio. Bajó. No volvió. Lo encontré yo, 3 días después, perdido y medio loco de sed en una galería ciega, a un tiro de piedra de un precipicio que no había visto en la oscuridad y que lo habría matado. Con solo dar un paso más, lo saqué a rastras. Lo llevé de vuelta a la superficie sobre mis hombros. Yo, la débil, la sin loba, cargando a un beta el doble de grande que yo por kilómetros de túnel. Cuando salimos a la luz, Tobik no me dio las gracias. Se levantó, escupió en el suelo, y les dijo a todos que había encontrado el camino él solo, y todos le creyeron, porque era más cómodo creer a un lobo que a una sin loba. Aquel día entendí del todo cómo funcionaba el mundo en el que había nacido. No importaba lo que yo hiciera. La verdad, en boca de los despreciados, no pesa nada. Hace falta algo más que la verdad para que el mundo escuche. Hace falta poder. Y el poder, todavía, dormía en el fondo de la montaña esperándome. Y entre todos los que me despreciaban, había uno que no lo hacía. Ferran. Ferran era el hijo del Alfa Garrick, el heredero, el lobo más fuerte de su generación. De niños habíamos cazado ratones juntos en los túneles bajos, antes de que el peso de su sangre cayera sobre sus hombros. Él era todo lo que yo no era. Tenía una loba enorme, negra como la obsidiana. Tenía un futuro escrito en oro. Tenía a toda la manada inclinándose a su paso. Y aún así, cuando nadie miraba, bajaba a las grutas a buscarme. Enséñame a oír los pasos en la roca, me pedía, sentándose en el suelo frío como si fuera un cachorro, y no el futuro alfa. No puedes oírlos, le respondía yo, no con esos oídos llenos de loba. Entonces enséñame a estar callado el tiempo suficiente para intentarlo. Y yo le enseñaba, y mientras le enseñaba, sin darme cuenta, le entregué algo más peligroso que el silencio. Le entregué el corazón. Hubo una noche, cuando los dos teníamos 17 años, que nunca he podido olvidar. Habíamos bajado a una galería de cristales azules a la que yo lo llevé como un secreto, una cueva pequeña y redonda donde los cristales latían tan suave que parecían respirar. Nos sentamos en el suelo, hombro con hombro, sin hablar, mirando la luz azul subir y bajar por las paredes. ¿Por qué bajas siempre a buscarme?, le pregunté por fin. Tienes a toda la manada deseando tu compañía, y bajas a un agujero a sentarte con la sin loba. Ferran tardó en contestar. Cuando lo hizo, no me miró. Miraba la luz. Porque allá arriba, todos me miran y ven al futuro alfa, dijo. Ven la fuerza que esperan de mí, el peso que voy a cargar, el hijo de Garrick. Nadie me ve a mí. Tú eres la única persona en toda Druon que cuando me mira ve a Ferran, y no al heredero. Aquí, abajo, contigo, puedo ser solo un chico. ¿Sabes lo raro que es eso? ¿Lo valioso? No supe qué responder. Así que hice lo único que sabía hacer. Puse su palma sobre la roca, junto a la mía, y le pedí que se callara y escuchara. Y por una vez, una sola vez, juraría que el muy terco oyó algo. Se le abrieron mucho los ojos, y me miró con un asombro de niño, y dijo en un susurro, «Está cantando». Y yo asentí, y por un instante no hubo ni alfa, ni sin loba, solo 2 almas jóvenes escuchando cantar a la misma piedra. Debí saberlo ya entonces. Debí entender que un hombre que necesita esconderse de su padre para ser él mismo, no tendrá, llegado el día, el coraje de plantarse ante ese padre por mí. Pero el amor joven es ciego de la mejor manera y de la peor. Vi su ternura y no vi su miedo. Vi al chico que escuchaba la piedra y no al heredero que un día callaría mientras me condenaban. No fui tonta. Sabía lo que era. Yo era Naila, la sin loba. Él era Ferran, el heredero de Druon. Entre nosotros había un abismo más ancho que la cima madre, pero el corazón no entiende de abismos. El corazón salta. Tenía 22 años la noche en que la luna me eligió. Fue en la fiesta de la luna llena de invierno, cuando toda la manada subía a la cima de la montaña a aullarle a la luna. Yo no aullaba, claro. No tenía loba con qué hacerlo. Me quedaba siempre en el borde, mirando, como un fantasma en su propia casa. Pero esa noche, mientras la luz blanca caía sobre la nieve y sobre los lobos, transformados, sentí algo encenderse en el centro de mi pecho. Un calor, un tirón.
como si una cuerda invisible me hubiera atado de pronto al otro extremo del claro, y al otro extremo del claro estaba Ferran, en su forma humana, mirándome con los ojos muy abiertos, la mano apretada contra el pecho en el mismo lugar exacto donde a mí me ardía. Lo había sentido también. Los dos lo sentimos. El vínculo. La marca de mate que la luna teje entre dos almas destinadas. Brotó entre nosotros a la vista de toda la manada. Una línea de luz plateada que iba de su pecho al mío, y que nadie pudo fingir no haber visto. Durante un segundo, un solo segundo, fui feliz. La luna, que nunca me había dado una loba, me daba a cambio el alma de Ferran. Pensé, ingenua, que eso lo cambiaría todo, que el destino mismo había hablado y que nadie podría discutir con el destino. Me equivoqué. El silencio que siguió fue el silencio de 100 gargantas conteniendo la respiración. Después vino el murmullo. Después, el grito. ¡Imposible!, chilló una voz que yo conocía bien. Selka. Selka era la hija del beta más poderoso de la manada, una loba de pelaje rojo y belleza afilada, que llevaba desde niña convencida de que ella sería la próxima alfa hembra. Llevaba años cazando a Ferran con la misma paciencia con que yo cazaba topos. Y ahora la luna, esa vieja loca, le ponía delante a una sin loba como rival. «La luna se ha equivocado», gritó Selka, avanzando hacia el centro del claro con el dedo apuntándome. «Miradla, una mujer sin loba no puede ser mate de un alfa. Es un truco, una maldición. Esta criatura ha embrujado al heredero». Busqué los ojos de Ferran. Solo necesitaba que dijera una palabra. Una sola. «Es mía. La luna lo ha dicho». Habría bastado. Un alfa que reclama a su mate frente a la manada es ley. Pero Ferran no dijo nada. Vi la lucha en su cara. Vi el miedo. Vi a su padre, el alfa Garrick, viejo y duro como la raíz de la montaña, clavarle una mirada que pesaba siglos de orgullo. Y vi, en el segundo en que Ferran bajó los ojos, cómo la cuerda de luz plateada entre nosotros temblaba, herida. «No es momento», murmuró por fin Ferran, con una voz que no reconocí. Esto hay que pensarlo. Pensarlo. La luna nos había unido el alma, y él quería pensarlo. Esa fue la primera grieta, no la última. Bajé de la montaña sola esa noche, con la marca de mate latiéndome en el pecho como una herida abierta, y supe que el destino, por sí solo, no salva a nadie. El destino solo abre la puerta. Cruzarla o no, eso depende del coraje de los hombres. Y el coraje, esa noche, le había faltado a Ferran. Las semanas siguientes fueron una tortura lenta. Ferran me evitaba. Cuando nos cruzábamos en los túneles, apartaba la mirada. La manada entera me trataba ahora con un odio nuevo, más caliente que el desprecio de antes. Antes era la sin loba, la inútil, la rara. Ahora era la bruja que había robado el alma del heredero. Las madres ya no decían, «no la mires». Ahora escupían al suelo, cuando yo pasaba. Una vez, una sola, Ferran se atrevió a buscarme en secreto. Fue 3 semanas después de la luna llena. Bajó a la galería azul donde de niños habíamos escuchado cantar la piedra, sabiendo que me encontraría allí, porque era el único sitio del mundo donde yo me sentía a salvo. Lo vi llegar con el corazón saltándome en el pecho, odiándome por la esperanza que aún sentía al verlo. «Naila», dijo, «esto es una locura. Lo que la luna hizo, lo siento, te lo juro que lo siento. Cada noche siento el vínculo tirando de mí hacia ti como un anzuelo clavado en el alma. Entonces reclámame», le dije, y odié otra vez lo mucho que mi voz quería creerle. «Es simple, Ferran. Un alfa reclama a su mate y la manada lo acata. Es la ley más vieja que tenemos. Una palabra tuya, y todo esto se acaba». Bajó los ojos, y en ese gesto, ese maldito gesto de bajar los ojos que ya le había visto en la cima de la montaña, leí toda la verdad antes de que la dijera. «Mi padre dice que la manada se dividiría», murmuró. «Dice que la mitad nunca aceptaría a una sin loba como alfa hembra. Dice que habría sangre, que como heredero mi deber es la unidad de Druon antes que mi propio corazón. Y con la enfermedad extendiéndose, con la gente muriendo, este no es el momento de imponer algo que dividiría a... No es el momento», repetí, hueca. «Nunca es el momento contigo, Ferran. En la luna llena no era el momento. Ahora no es el momento. ¿Cuándo será el momento? ¿Cuando yo esté muerta? ¿Será entonces un buen momento para llorarme?» No tuvo respuesta.
Los hombres que se esconden detrás del deber de su padre nunca la tienen. Quería las dos cosas. Quería sentir el vínculo conmigo en la oscuridad de una gruta, en secreto, donde nadie lo viera, y quería seguir siendo el heredero perfecto a la luz del día. Quería mi alma sin pagar el precio de defenderla. Y yo, que había vivido toda la vida sin que nadie me defendiera, comprendí esa noche que un amor que solo existe en la oscuridad no es amor. Es cobardía con la cara bonita. Vete, Ferran, le dije, y por primera vez fui yo la que apartó la mirada. Vuelve con tu padre y tu deber y tu manada unida, y reza para que cuando llegue por fin tu famoso momento, quede algo de mí que valga la pena reclamar. Se fue, y mientras se iba, sentí el vínculo de Mate tirar de mí hacia él, ese anzuelo clavado en el alma del que él había hablado, y por primera vez en mi vida deseé con todas mis fuerzas que la luna nunca lo hubiera tejido. Hay soledades que se soportan mejor que ciertas compañías, y Selka trabajaba en las sombras. Yo la veía. Susurraba al oído del alfagarric. Reunía a las lobas jóvenes. Tejía una historia, hilo a hilo, en la que yo era el origen de todos los males de la manada, porque por aquellos días la manada de Druon empezó a enfermar. Empezó con un cazador llamado Olen. Volvió de las grutas profundas con los ojos enrojecidos, y la baba colgando, gruñendo a su propia esposa. Su loba se había vuelto loca dentro de él. Atacó a 3 lobos antes de que pudieran encadenarlo, y murió a la mañana siguiente echando espuma negra por la boca. En la piel del cuello le habían crecido vetas oscuras, como si la sangre se le hubiera vuelto carbón. Después fue una pareja de hermanos. Después una anciana. Después 2 niños. El miedo cambió a la manada como el invierno cambia un bosque. La gente dejó de salir de noche. Las madres no soltaban la mano de sus hijos. Los lobos se miraban entre ellos con desconfianza, preguntándose en silencio quién sería el siguiente en perder la razón, quién amanecería con las primeras vetas negras asomando bajo la piel. Un pueblo asustado es un pueblo cruel. Cuando la gente no entiende lo que la está matando, busca un rostro al que culpar, porque un enemigo con rostro da menos miedo que una desgracia sin nombre. Y en Druon ya había un rostro a mano, uno que llevaban años acostumbrados a despreciar, el mío. No hizo falta que Selka inventara mucho. Solo tuvo que soplar con suavidad sobre unas brasas que ardían desde que yo nací. Lo llamaron la fiebre de piedra, la locura del cristal negro. Los enfermos perdían la razón. Su loba se volvía contra ellos, y morían con la piel atravesada de vetas negras. Y todos, habían estado cerca de los cristales rojos de las galerías medias antes de enfermar. Yo intenté entenderlo a mi manera, en secreto. Mientras la manada rezaba y buscaba culpables, yo bajé a investigar. Era lo único que sabía hacer: leer. Las grutas. Y las grutas tenían la respuesta si alguien se molestaba en escucharlas. Bajé a las galerías medias, a los cristales rojos, y lo que encontré me heló la sangre antes incluso de entender lo que significaba. Los cristales rojos estaban heridos. Alguien los había estado rompiendo. Vi marcas de pico en la piedra, frescas, hechas por manos y no por el tiempo. Vi un charco de un líquido oscuro y aceitoso que olía a algo que no era de la montaña, un olor químico y muerto que me revolvió el estómago, y cuando puse la palma sobre la roca herida, el grito de la piedra fue tan fuerte que aparté la mano como si me hubiera quemado. Allí, justo allí, era donde la montaña sangraba, pero yo era la sin loba. ¿Quién me iba a creer si decía que había bajado sola a las galerías prohibidas y que la piedra me había gritado? Me habrían encerrado por loca, o algo peor. Así que guardé también ese secreto, como había guardado todos los demás, y esperé, ingenua, a encontrar el momento de decir la verdad de una manera que alguien pudiera aceptar. No entendí entonces que cada día que callaba era un día que la verdadera culpable usaba para tejer la mentira que acabaría conmigo. Los muertos se acumulaban. 5, 8, 12. Las parihuelas bajaban por la ladera hacia las grutas funerarias con una frecuencia terrible, y en cada entierro la manada miraba a su alrededor buscando a quién culpar, y cada vez con más frecuencia, esas miradas terminaban en mí. Yo lo sabía. Yo, que oía cantar a la piedra, sabía que algo había cambiado allá abajo. El canto de las grutas, que siempre había sido grave y triste, se había vuelto en los últimos meses áspero, roto, lleno de un dolor nuevo y furioso.
Algo estaba lastimando a la montaña. Y la montaña, al enfermar, enfermaba a sus lobos. Intenté decirlo, una sola vez. Me planté ante el consejo de la manada, ante el alfa Garrick y sus betas, y dije la verdad a medias, porque la verdad entera me habría condenado. La enfermedad viene de las grutas, dije, de los cristales rojos. Algo los está despertando. Hay que cerrar las galerías medias y bajar a ver qué ocurre en lo profundo. Yo puedo bajar. Conozco el camino. El consejo me miró como se mira a un insecto que ha aprendido a hablar. ¿Y cómo sabes tú lo que ocurre en lo profundo?, preguntó Selka, dulce como el veneno, desde su sitio junto al alfa. ¿Cómo sabe tanto la sinloba sobre la maldición que nos está matando? A no ser claro que la maldición sea ella misma. Y ahí estaba. La Taamna, trampa que había tejido durante semanas, se cerró sobre mí con un chasquido. Piénsalo, gran alfa, continuó Selka, levantándose, su voz llenando la caverna del consejo. La enfermedad empezó justo después de que esta criatura embrujara a tu hijo. Ella baja sola a las grutas profundas donde ningún lobo cuerdo va. Ella conoce caminos que nadie conoce. Nació en lo más hondo de la montaña, junto al cadáver de una mujer que nadie sabe quién era. Es sinloba, pero no es humana del todo. ¿Qué es? Entonces, yo te lo diré. Es la grieta por donde la maldición entra. Mientras viva, Druon morirá. Busqué a Ferran con la mirada. Estaba junto a su padre, pálido como la piedra. Otra vez la palabra que podía salvarme estaba en su boca, y otra vez no la dijo. Ferran, susurré, y odié lo suplicante que sonó mi voz. Tú me conoces. Sabes que esto es mentira. Diles. Sus labios se movieron. Por un instante creí que iba a hablar, a romper por fin la cadena de su miedo. Pero entonces el alfa. Garrick puso una mano en el hombro de su hijo, y Ferran cerró la boca. Mi hijo, dijo el alfa Garrick, con su voz de roca, no tiene mate. Lo de la luna llena fue un engaño de esta criatura. Una manada no puede sobrevivir con una grieta en el corazón. Naila la sinloba será juzgada por la maldición que ha traído a Druon. El juicio duró lo que dura una mentira bien preparada. Nadie habló en mi favor. Eneas lo intentó, mi viejo Eneas, que se levantó temblando de rabia, pero lo callaron a la fuerza, y lo sacaron de la caverna, y desde entonces no lo dejaron acercarse a mí. Selka trajo testigos comprados que juraron haberme visto junto a los enfermos. Trajo a una anciana que dijo que mi madre, la mujer muerta en las profundidades, había sido una bruja de los túneles. Trajo, hilo a hilo, mi condena. La sentencia la dictó el propio Ferran. Esa fue la crueldad final de su padre, obligar al heredero a condenar con su boca a la mujer que la luna le había dado. Una prueba de lealtad, una manera de partirle el alma para que nunca volviera a desafiar a su sangre. Me llevaron al borde de la cima madre, el abismo más profundo de las cavernas de cristal de Yelvar, la garganta negra de la que jamás había vuelto nadie. Toda la manada se reunió a mirar, y Ferran, con la voz quebrada pero las palabras firmes, pronunció la condena con la que empieza esta historia. Naila, la cazadora sin loba, queda expulsada de la manada de Druon. Que las grutas la traguen. La marca del rechazo me ardió en la nuca. El vínculo de mate, esa cuerda de luz que la luna había tejido, se rompió con un dolor tan grande que me doblé en dos. Sentí cómo se desgarraba, hilo a hilo, hasta quedar yo vacía y a oscuras por dentro. Y entonces, mientras me doblaba de dolor, no me empujaron. No hizo falta. Di un paso atrás por instinto, buscando huir del dolor, y el borde del abismo no estaba donde mi pie lo buscaba. Caí en silencio, porque no me quedaba aire para gritar. Caí mientras la luz azul de los cristales se alejaba sobre mí como un cielo que se cerraba. Caí, y lo último que vi fue el rostro de Ferran asomado al borde, y juro que en sus ojos, por fin, demasiado tarde, vi el horror de lo que había hecho. Después solo hubo oscuridad, y viento, y la certeza fría de que iba a morir. Pero no morí. No sé cuánto caí. El tiempo, en una caída así, se estira y se rompe. En algún momento la garganta vertical se inclinó, la roca se hizo una pendiente, y dejé de caer para empezar a rodar y resbalar por una rampa de cristal pulido que descendía en espiral hacia el centro de la tierra. El cristal me cortó, me golpeó, me arrancó la ropa a tiras, pero el cristal pulido, suave como hielo, también frenó mi caída poco a poco, hasta que rodé por fin sobre una arena fina y negra, y me quedé quieta,
rota y viva, en el fondo del mundo. Tardé mucho en moverme. Cuando lo hice, cada hueso protestó. Tenía un brazo dislocado, las costillas magulladas, la piel en carne viva, pero estaba viva, sin loba que me sanara rápido como a los otros lobos. Mi cuerpo humano había sobrevivido a una caída que habría matado a cualquier lobo de Druón, porque mi cuerpo, ligero y flexible, se había doblado donde el de un lobo se habría partido. Por primera vez en mi vida, no tener loba me había salvado. Quédate ahí un momento, conmigo, en esa oscuridad. Imagina lo que es, no la oscuridad de una noche, donde siempre hay una estrella, o el recuerdo del sol. Una oscuridad total, absoluta, tan espesa que la sientes como agua negra apretándote los ojos abiertos. El silencio era igual de total. No se oía viento, ni agua, ni la respiración de ningún ser vivo. Solo mi corazón, golpeando contra mis costillas rotas, y el roce de mi propia sangre al gotear sobre la arena. Cualquier otra persona se habría vuelto loca de terror allí abajo. La mente humana no está hecha para esa clase de oscuridad y de quietud. Pero yo no era cualquier otra persona. Yo me había pasado la vida moviéndome en lo oscuro, cazando sin antorcha, confiando en mis manos y en mis oídos antes que en mis ojos. Lo que para otros era una tumba de pesadilla, para mí era solo otra galería, más profunda que las demás. Y mientras yacía allí, rota y sola en el fondo del mundo, me sorprendí a mí misma no llorando, sino pensando como una cazadora. ¿De dónde viene el aire? ¿Hay una corriente? ¿Por dónde se sube? Toda una vida siendo invisible me había enseñado a no rendirme aunque nadie viniera nunca a salvarme, porque nadie había venido nunca a salvarme. Y esa, que durante años había sido mi mayor tristeza, fue en el fondo del abismo mi mayor fortaleza. La mujer que no espera ser rescatada es la mujer que aprende a rescatarse sola. Me incorporé en la oscuridad total, y por costumbre, puse la palma sobre el suelo para orientarme, y la piedra me gritó. No fue un canto esta vez, fue un grito. El canto de la piedra que yo conocía desde niña, esa voz grave y triste. Aquí abajo era un alarido de dolor que me atravesó de la mano al cráneo y me tiró de espaldas. La montaña entera gritaba, y desde el fondo del mundo, el grito era ensordecedor. Me quedé tendida, jadeando, esperando a que el dolor pasara, y mientras esperaba, mis ojos se acostumbraron, y vi, no estaba a oscuras del todo. Muy lejos, en lo profundo de la gran caverna donde había caído, había una luz, no azul como los cristales de arriba, no roja como los cristales enfermos. Era una luz plateada, suave, viva, que latía despacio como un corazón dormido. Y la piedra, entre grito y grito de dolor, parecía empujarme hacia ella. Me levanté. Con un brazo colgando inútil y los dientes apretados, me orienté el hombro contra una pared de cristal, hasta que la articulación volvió a su sitio, con un chasquido que me hizo ver estrellas. Después, paso a paso, empecé a caminar hacia la luz plateada. El camino fue largo y extraño. Más de una vez creí que no lo lograría. La gran caverna del fondo era un mundo aparte, un mundo que ningún lobo había visto y vivido, para contarlo. Crucé un río negro que corría sin un solo sonido, tan quieto que solo supe que era agua cuando metí el pie y el frío me mordió hasta el hueso. Lo vadeé con el agua a la cintura, sintiendo cosas largas y suaves rozarme las piernas en la oscuridad, cosas que no quise imaginar. Crucé un campo de cristales tan afilados como cuchillos, donde un paso en falso me habría abierto en canal, y los crucé escuchando la piedra, dejando que el canto me dijera dónde había suelo firme y dónde había trampa, y crucé, lo peor de todo, una galería habitada. Lo supe por el olor primero, un hedor a carroña vieja, y después por el sonido, una respiración lenta y enorme que hacía temblar el aire. Algo vivía allá abajo, algo grande y ciego que llevaba quizás siglos sin ver la luz, alimentándose de lo que cayera por la cima madre. Lo oí moverse en la oscuridad, arrastrando un cuerpo pesado, olfateando mi rastro. Me quedé tan quieta que dejé de respirar. Apoyé la espalda contra un cristal frío y recé a una luna que no podía verme. La bestia pasó a 3 pasos de mí, tan cerca que sentí su aliento caliente y podrido en la cara, y siguió de largo, buscando un olor que yo, sin loba, sin el hedor a lobo que ella conocía como presa, no terminaba de tener.
Otra vez no tener loba me salvó la vida. La bestia se alejó, y yo seguí, temblando, hacia la luz plateada. La gran caverna del fondo no se parecía a las grutas de arriba. Aquí los cristales no crecían de las paredes, crecían del techo, hacia abajo, como un bosque de carámbanos gigantes, y entre ellos colgaban formas que tardé en reconocer. Huesos enormes, de bestias que ya no existían, envueltos en cristal como insectos en ámbar. Y cuanto más me acercaba a la luz plateada, más fuerte se oía el latido, y más sentía yo, en el centro de mi pecho vacío, donde antes había estado la marca de Ferran, un calor nuevo que respondía. Llegué por fin a una caverna circular, perfecta, como si la hubiera tallado una mano, y en el centro, suspendido en el aire por una telaraña de cristales finos como agujas, había un orbe. Era una esfera de cristal plateado del tamaño de un lobo agazapado, y dentro de ella, la luz se movía como agua, como humo, como una luna líquida encerrada en piedra. Latía. Y a cada latido, una onda de luz plateada recorría toda la caverna, subía por los cristales, se metía en la roca y se perdía hacia arriba, hacia la montaña entera. Supe, sin que nadie me lo dijera, qué era aquello. Lo supe con la misma certeza con que de niña supe que la piedra cantaba. Era el corazón de la montaña, el corazón de Luna, la fuente de la que emanaba el canto de toda la piedra de Yelvar, y estaba enfermo. Lo vi al acercarme. La telaraña de cristales que sostenía el corazón estaba manchada. Vetas negras y rojas trepaban por los hilos de cristal hacia la esfera plateada, como una infección que sube por las venas hacia un corazón. Donde las vetas negras tocaban la luz plateada, la luz se apagaba, y de esa parte muerta salía el grito de dolor que me había tirado al suelo. Alguien o algo estaba envenenando el corazón de la montaña desde arriba, y la montaña, al enfermar, enloquecía a los lobos que vivían de su luz. La fiebre de piedra, el cristal negro, no era una maldición, era una herida. Me acerqué más, hasta quedar bajo el corazón de Luna, y entonces, por un impulso que no controlé, levanté la mano y toqué la telaraña de cristal. El mundo estalló de luz. Cuando una loba despierta en un cuerpo de lobo, lo hace con un aullido. La mía, la que nunca había tenido, despertó con luz. Sentí cómo la energía del corazón de Luna entraba en mí por la palma de la mano y se derramaba por todo mi cuerpo, llenando ese vacío oscuro que el rechazo de Ferran había dejado en mi pecho. Pero no era una loba lo que despertaba. Era algo más viejo que los lobos, algo de cuando la montaña era joven y la luna estaba más cerca de la tierra. Y mientras la luz me llenaba, entendí de golpe lo que era yo. Las imágenes llegaron como un río. Vi a mi madre, la mujer muerta en las profundidades. La vi joven, descendiendo a estas mismas grutas, con el mismo cabello castaño que yo, con la misma palma capaz de oír la piedra. Vi que ella también había sido una de las guardianas, porque eso era yo. Eso había sido siempre mi sangre, escondida bajo la apariencia de un defecto. Yo no nací sin loba, nací con algo distinto. Nací descendiente de las antiguas guardianas del corazón, las mujeres que durante miles de años habían cuidado de la luz de la montaña, que oían su canto y curaban sus heridas. Las primeras lobas no fueron creadas por la luna del cielo, fueron creadas por esta luna de piedra, por el corazón de Luna enterrado en el fondo de Yelvar. Y mientras hubo guardianas que lo cuidaron, la montaña dio lobos sanos y fuertes, pero las guardianas se habían perdido. La manada de Druon, con el tiempo, olvidó de dónde venía su poder. Olvidó al corazón. Empezó a temer las profundidades en vez de honrarlas. Y la última guardiana, mi madre, había bajado embarazada a intentar curar la primera herida del corazón, y había muerto en el intento, dejándome a mí, su hija, arriba, en una manada que no sabía lo que yo era. Por eso nunca tuve loba. Las guardianas no tienen loba. Las guardianas son algo más. Son la voz de la montaña hecha mujer. La luz se apagó despacio. Quedé de rodillas bajo el corazón de Luna, temblando, llorando sin saber por qué, con las manos brillando todavía con un resplandor plateado, tenue. Mis heridas se habían cerrado. El brazo ya no me dolía, y dentro de mi pecho, donde antes solo había silencio, ahora oía el canto de la montaña con una claridad que nunca había tenido, y la montaña me pedía ayuda.
Puse las 2 manos sobre la telaraña de cristal y escuché de verdad, por primera vez con todo mi ser. Y la piedra me contó lo que pasaba arriba. Me mostró las galerías medias, las de los cristales rojos. Me mostró a hombres con picos y barriles, hombres que no eran de la manada, lobos extranjeros de pelaje gris que rompían los cristales rojos y vertían sobre las vetas un líquido oscuro y aceitoso. Cada golpe de pico, cada chorro de aquel líquido, era una puñalada que bajaba por la roca hasta el corazón. Estaban envenenando la montaña a propósito. Estaban matando al corazón de Luna. Y al frente de esos lobos extranjeros, dándoles órdenes, con una linterna en la mano y una sonrisa de triunfo en la cara, estaba Selka. Lo entendí todo en ese instante, con una claridad fría, que me llenó de rabia. La fiebre de piedra no era una maldición, era un arma. Selka había hecho un trato con una manada extranjera, los lobos grises del otro lado de la montaña, que llevaban generaciones queriendo apoderarse de las cavernas de cristal de Yelvar. El plan era sencillo y monstruoso: envenenar el corazón, enloquecer poco a poco a la manada de Druon con la fiebre de piedra. Cuando Druon estuviera bastante débil y diezmada, los lobos grises entrarían y tomarían las grutas sin apenas luchar, y Selka reinaría sobre las ruinas, alfa de una manada que ella misma había envenenado, y yo, la sin loba, la que oía la piedra, era la única que podía haberlo descubierto. Por eso Selka me había necesitado fuera del camino, por eso había tejido mi condena con tanto cuidado. No me temía como rival de amor, me temía como testigo. Hubo un momento, mientras la verdad me llenaba bajo el corazón de Luna, en que sentí la tentación de quedarme. Era una tentación dulce y oscura. Allí abajo, con la montaña, yo era poderosa, respetada, comprendida. La piedra me amaba como nunca me había amado un ser vivo. Arriba solo había desprecio, traición, una manada que me había arrojado a morir y un hombre que no me había defendido. ¿Por qué subir? ¿Por qué salvar a quienes querían verme muerta? Podía quedarme junto al corazón para siempre, cuidarlo, dejar que Druon pagara con su propia locura el precio de su crueldad. Sería justicia, una justicia perfecta y terrible. Pensé en los cachorros, en los niños encadenados a las rocas con las venas negras subiéndoles por el cuello. Niños que no habían escupido nunca a nadie, que no habían tejido ninguna mentira, que solo tenían la mala suerte de haber nacido en una manada gobernada por el miedo. Pensé en el pescado blanco que las madres dieron a sus hijos sin decir mi nombre. Yo no cazaba por el agradecimiento. Nunca lo había hecho. Cazaba porque los cachorros no tenían culpa. Y los cachorros seguían sin tener culpa. La justicia perfecta de quedarme abajo habría matado a inocentes. Y yo no era Selka. Yo no construía mi paz sobre cadáveres de niños. Esa fue, quizá, la verdadera prueba del abismo. Más que la caída, más que la bestia ciega, más que el veneno. La prueba de descubrir que tenía el poder de dejarlos morir y elegir, aún así, salvarlos. Ahí, y no en la luz del corazón, fue donde de verdad dejé de ser la víctima y me convertí en la guardiana. La marca de mate en mi pecho ya no estaba. El rechazo de Ferran la había borrado, pero en su lugar latía ahora algo más grande, y ese algo me ponía de pie. No iba a morir en el fondo del mundo. Iba a subir. Iba a salvar a la montaña que era mi verdadera madre. Y de paso, quisiera o no, iba a salvar a la manada que me había arrojado a la oscuridad. Pero primero, tenía que curar al corazón. Trabajé sin saber cuánto tiempo. Ahí abajo no había día ni noche. Solo el latido del corazón y mi propio cansancio. Puse las manos sobre las vetas negras, y guiada por un instinto que era más viejo que yo, dejé que la luz de mi sangre de guardiana fluyera hacia ellas. Era como sacar veneno de una herida con la boca. Dolía. El veneno me subía por los brazos, frío y amargo, y yo lo empujaba fuera, hacia la arena negra, donde se deshacía en humo. Hilo a hilo, veta a veta, limpié la telaraña que sostenía el corazón de Luna. Mientras trabajaba, el corazón me habló, no con palabras, que el corazón no tiene boca, sino con recuerdos que no eran míos, y que sin embargo entraron en mí como si lo fueran. Me mostró el principio de todo. Me mostró las grutas de Yelvar cuando eran jóvenes, antes de que hubiera manadas, antes de que hubiera lobos. Me mostró a las primeras mujeres que bajaron a su luz, mujeres comunes, humanas, que al beber del agua que nacía bajo el corazón, despertaron a algo dormido en su sangre. De ellas vinieron los lobos,
La luna del cielo se llevó después el mérito, como se lo llevan siempre los poderosos, pero la verdad era esta luz de piedra enterrada en el cinto fondo del mundo. Druon adoraba a la luna equivocada. Me mostró también a las guardianas a lo largo de los siglos, una larga cadena de mujeres, generación tras generación, que cuidaron del corazón y mantuvieron sana a la montaña. Las vi curar heridas, sellar grietas, cantar a la piedra en las noches largas, y las vi desaparecer, una, a medida que las manadas crecían en orgullo y olvidaban de dónde venían. Las últimas guardianas fueron perseguidas, llamadas brujas, algunas arrojadas a los abismos por las mismas manadas que ellas habían mantenido vivas. La historia, descubrí, se repetía. Yo no era la primera guardiana a la que Druon condenaba, solo era la primera que volvía, y al final me mostró a mi madre, joven, sola, embarazada de mí, bajando por la galería de las guardianas con una determinación feroz en la cara. La fiebre de piedra ya había empezado entonces, en pequeño, una herida antigua que nadie cuidaba. Mi madre bajó a curarla, igual que yo bajaba ahora, pero el parto le adelantó en lo profundo, y se desangró dando a luz junto al río Negro, sola, con el corazón latiendo lejos sin poder ayudarla. Su último acto fue arrastrarse hacia una galería alta para que la corriente me llevara hacia arriba, hacia la vida, hacia donde Eneas pudiera encontrarme. Murió empujándome hacia la luz. Lloré por ella allí, bajo el corazón, por una madre que nunca conocí y que sin embargo me lo había dado todo. Y juré que su muerte no sería en vano, que la herida que ella no pudo terminar de curar la terminaría yo. No pude curar el corazón del todo en esa primera vez. La herida era demasiado grande, y mientras Selka siguiera vertiendo veneno arriba, el corazón seguiría enfermando. Pero le di un respiro. Detuve el grito. Lo bastante para que el canto de la montaña volviera a ser canto, y no alarido. Lo bastante para que la fiebre de piedra dejara de extenderse por unos días. El resto tendría que arreglarlo arriba. Y para subir, la montaña me mostró un camino. No la garganta vertical de la cima madre, imposible de trepar. Otro. Una galería antigua, olvidada. El camino que las guardianas usaban en tiempos remotos para subir y bajar del corazón. La piedra me guió por él como una madre lleva a su hija de la mano. Subí durante horas, o días, por túneles que ningún lobo de Druon había pisado en 1000 años, con la palma siempre rozando la pared, dejando que el canto me dijera dónde poner el pie. Y mientras subía, cambié. No por fuera. Por fuera seguía siendo Naila, flaca y curtida y sin loba. Pero por dentro ya no había miedo. El miedo de toda una vida. El miedo de la niña a la que llamaban maldita. El miedo de la mujer a la que su mate no se atrevió a defender. Ese miedo se había quedado en el fondo de la cima madre. Lo que subía por la galería de las guardianas era otra cosa. Era la voz de la montaña, decidida por fin a hablar. Salía a la superficie por una grieta escondida en la ladera de la montaña, lejos de la boca, 3 noches después de mi caída. La nieve me recibió con un frío limpio. Sobre mi cabeza, la luna llena colgaba enorme y blanca, y por primera vez en mi vida, al mirarla, no sentí el viejo dolor de no tener loba. Sentí parentesco. La luna del cielo y la luna de piedra eran hermanas, y yo era hija de las dos. Bajé hacia la manada de Druon en plena noche. Lo que encontré me partió el corazón a pesar de todo. La manada se moría. En los 3 días que estuve abajo, la fiebre de piedra había avanzado como un incendio. Antes de detenerla yo, Selka había vertido veneno suficiente para enloquecer a una docena de lobos más. Las casas de piedra negra estaban a oscuras. Se oían aullidos rotos, aullidos de lobos cuya razón se había ido. En la plaza central habían encadenado a los enfermos a las rocas, y allí se retorcían, con las venas negras subiéndoles por el cuello, gruñendo a sus propias familias. Y en el centro de todo, dando órdenes, repartiendo culpas, fingiendo dolor, estaba Selka. La vi consolar a una madre cuyo hijo acababa de enloquecer. La vi prometer al consejo que encontraría una cura. La vi, la muy serpiente, llorar lágrimas falsas sobre la manada que ella misma estaba matando. Y junto a ella, gris y demacrado, estaba Ferran. Me dolió verlo. A pesar de todo, me dolió. Había adelgazado. Tenía la mirada de un hombre que no duerme. Cargaba a un niño enfermo en brazos, llevándolo a las cadenas con una ternura desesperada, y en su cara había una culpa tan honda que casi, sentí pena por él.
Casi. Podía haber entrado en la plaza gritando la verdad, pero ¿quién me habría creído? La sin loba, la maldita, la que había sido arrojada al abismo, volviendo de entre los muertos para acusar a la dulce Selka. Me habrían matado antes de terminar la primera frase. Necesitaba pruebas, y las pruebas estaban en las galerías medias, donde los lobos grises seguían cavando. Fui primero a buscar a Eneas. Lo encontré en su casa, en el borde de la manada, vivo pero hundido. Cuando me vio entrar por la puerta, mi viejo Eneas, el cazador de piedra, se quedó tan blanco que pensé que su corazón se pararía. Después cruzó la habitación en 2 zancadas y me abrazó tan fuerte que me crujieron las costillas recién curadas, y lloró sobre mi pelo como no lo había visto llorar nunca. «Estás muerta», balbuceaba. «Te tiraron a la cima. Estás muerta». «Estoy más viva que nunca, viejo», le dije, «y necesito que me creas, porque lo que voy a contarte parece una locura». Y se lo conté todo. El fondo de la cima, madre, el corazón de luna, mi sangre de guardiana, el veneno, Selka y los lobos grises. Eneas me escuchó sin interrumpir, y cuando terminé, no dudó ni un instante. Esa es la diferencia entre un hombre que te quiere y un hombre que solo te desea. Ferran había dudado de mí frente a su padre. Eneas, que me había criado, no dudó ni un segundo frente a lo imposible. «Te creo», dijo. «Siempre supe que eras más de lo que decían. ¿Qué necesitas?» «Testigos», dije. «Lobos honestos que vean con sus propios ojos a Selka y a los grises envenenando la montaña. Sin eso, mi palabra no vale nada». Eneas reunió a un puñado de los suyos esa misma noche. Cazadores viejos, en su mayoría, hombres y mujeres a los que la manada también había ido apartando con los años, gente sin nada que perder y un viejo sentido del honor. 7 en total. No era un ejército, pero no necesitaba un ejército, necesitaba ojos. Se reunieron en la casa de Eneas en silencio, uno a uno, entrando por la puerta de atrás como ladrones en su propia manada. Cuando me vieron, viva, después de haber sido arrojada al abismo, algunos retrocedieron asustados, persignándose con gestos viejos contra los espíritus. Una mujer, una cazadora llamada Doria que había perdido a su marido en la fiebre de piedra, se echó a llorar. Pero Eneas habló por mí, con esa autoridad tranquila que dan los años y la honestidad. «Mirad bien a esta muchacha», les dijo. «Toda la vida la hemos llamado maldita. Toda la vida la hemos despreciado. Y, mientras la despreciábamos, ella bajaba a las grutas a traernos de comer en los inviernos malos. Yo la crié. Yo sé lo que es. Y os digo que si hay alguien en toda Druón capaz de salvarnos, no es el alfa, ni el consejo, ni los rezos. Es ella, la sin loba. Os pido que la escuchéis una vez, una sola, después juzgad». Y me escucharon. Les conté la verdad, toda, sin esconder nada esta vez. El corazón de luna, mi sangre, el veneno, Selka. Vi la incredulidad en sus caras dar paso, despacio, a algo más. Porque aquellos viejos cazadores conocían las grutas, no tanto como yo, pero las conocían, y muchas de las cosas que yo decía encajaban con cosas que ellos habían visto y callado durante años, por miedo a parecer locos. El olor químico en las galerías medias, las luces extrañas en lo profundo, los lobos grises que algún pastor había jurado ver merodeando por los pasos del norte. Pieza a pieza, mi historia imposible se fue volviendo, ante sus ojos, la única que explicaba todo. «¿Qué quieres? ¿Qué hagamos?», preguntó al fin Doria, secándose las lágrimas, con la mandíbula apretada de una mujer que ha decidido pelear. «Quiero que veáis», dije, «con vuestros propios ojos, para que después nadie pueda llamaros mentirosos como me llamaron a mí». Bajamos juntos a las galerías medias antes del amanecer. La piedra me guió, como siempre, por los caminos en los que no nos cruzaríamos con nadie, y los llevé hasta un balcón natural de roca sobre la gran galería roja, desde donde se veía todo. Y allí, abajo, mis 7 testigos vieron con sus propios ojos lo que yo les había contado. Vieron a una docena de lobos grises, extranjeros, rompiendo los cristales rojos con picos. Vieron los barriles de líquido oscuro, vieron cómo lo vertían sobre las vetas de la roca. Y vieron, bajando por una escalera de cristal, con una linterna en la mano, a Selka, que se reía con el capitán de los grises y le decía,
con una voz que el eco de la galería nos trajo limpia y clara: 3 lunas más y Druon será un cementerio. Entonces entráis vosotros. Yo seré la Alfa. Vosotros tendréis las grutas del norte, tal como acordamos. Oí a Eneas contener un gruñido a mi lado. Oí a los otros 6 apretar los dientes. Ya no necesitaba convencer a nadie. La verdad acababa de hablar con la propia voz de Selka. Pero el destino, que es travieso, eligió ese momento para complicarlo todo. Porque uno de los lobos grises levantó el hocico, olfateó el aire y aulló la alarma. Nos habían olido. Lo que siguió fue caos. Los lobos grises se transformaron y treparon hacia nosotros por las paredes de cristal con una velocidad terrible. Mis 7 cazadores se transformaron también, los que aún podían, y la galería roja se llenó de gruñidos y sangre. Eran más que nosotros, y más jóvenes, y más fuertes. Eneas derribó a uno, pero otro le abrió el costado de un zarpazo, y lo vi caer, y algo dentro de mí, algo muy antiguo, se rompió y se soltó a la vez. No tenía loba, pero tenía la montaña. Puse las 2 manos sobre el cristal del balcón y grité, no con la garganta, con la sangre, con todo lo que el corazón de Luna había despertado en mí. Y la montaña me respondió. Los cristales rojos de la galería, los cristales enfermos, los que Selka había estado envenenando, estallaron todos a la vez. Mi grito viajó por la piedra como un trueno y la piedra obedeció. Las paredes de cristal se sacudieron. El techo dejó caer lanzas de cristal afiladas, y la luz plateada de mi sangre corrió por toda la galería buscando el veneno y quemándolo. Los lobos grises, que vivían de cristal envenenado, cayeron fulminados allí donde la luz los tocaba, aullando, con las venas negras hirviéndoles bajo el pelaje. No fue fácil. No fui una diosa que aplastó a sus enemigos sin esfuerzo. Cada onda de luz que arrancaba de la piedra me arrancaba también algo a mí. Fuerza, calor, aliento. Caí de rodillas a mitad del combate, con la sangre brotándome de la nariz y los oídos, mientras la galería se sacudía como un animal herido. Un lobo gris, el último que quedaba en pie, saltó hacia mí aprovechando mi debilidad, y por un segundo vi sus colmillos a un palmo de mi cara, y pensé que ahí terminaba todo. Pero la montaña no dejó que terminara. Una lanza de cristal cayó del techo en ese instante exacto, como si la propia piedra lo hubiera querido, y atravesó a la bestia en el aire. Cayó muerta a mi lado, tan cerca que su sangre me salpicó las manos. Me quedé allí, jadeando, temblando, comprendiendo que el poder de una guardiana no es una espada que se blande sin coste, es un pacto. La montaña me daba su fuerza, sí, pero me la cobraba gota a gota en mi propia carne. Quien quiera mover montañas, descubrí, debe estar dispuesto a que las montañas lo muevan a él. Cuando el polvo se asentó, la galería roja era un campo de cristal roto y lobos grises muertos. Mis cazadores, los que quedaban vivos, me miraban con un terror reverente, como se mira a algo sagrado. Corrí hacia Eneas. Estaba malherido, pero respiraba. Puse la mano sobre su costado abierto y dejé que la luz de la montaña entrara en él, y vi cómo la carne se cerraba bajo mis dedos. El viejo abrió los ojos. «¿Qué eres tú?», susurró, sin miedo, solo con asombro. «Soy la guardiana», le dije, y por primera vez en mi vida lo dije sin vergüenza. «Soy la voz de la montaña», y se acabó el silencio. Selka había huido en medio del caos. Subí tras ella hacia la superficie, hacia la manada, con mis cazadores detrás y la luz plateada todavía corriéndome por las manos. Ya no me escondía. Que me vieran. Que toda Druon viera a la sin loba volver del abismo convertida en algo que ninguno de ellos podía nombrar. Salí a la plaza central de la manada al amanecer, bajo una luna llena que se negaba a ponerse, como si ella también quisiera mirar. La manada entera se congeló. Madres que me habían escupido. Cazadores que me habían despreciado. El consejo. El Alfa Garrick, y Ferran, que al verme dejó caer al niño enfermo que llevaba en brazos, y se quedó mirándome como se mira a un fantasma o a un milagro. «¡Está viva!», gritó alguien. «La bruja ha vuelto del abismo». «No soy una bruja», dije, y mi voz, cargada con el canto de la montaña, llenó la plaza sin necesidad de gritar. Resonó en cada piedra. La sintieron en los huesos. «Soy la guardiana del corazón de Yelvar. Y vuestra manada no está maldita. Vuestra manada está siendo asesinada.
Por ella. Señalé a Selka, que acababa de llegar corriendo a la plaza, despeinada, con la mentira aún en preparación en su cara. Lo que siguió fue el juicio que yo nunca tuve. Mis 7 cazadores hablaron. Contaron lo que habían visto en la Galería Roja, los barriles, los lobos grises, el trato. Y cuando Selka abrió la boca para negarlo, para tejer una de sus historias, yo puse la palma sobre la roca de la plaza y dejé que la montaña hablara por mí. Hice brotar de la piedra, bajo los pies de toda la manada, la imagen de luz que el corazón me había mostrado. Selka y el capitán Gris, el veneno, sus propias palabras, repetidas por el eco de la piedra para que todos las oyeran. 3 lunas más y Druon será un cementerio. El rugido de la manada fue terrible. Se volvieron contra Selka como un solo animal herido y traicionado. Ella retrocedió, buscó a sus aliados y no encontró ninguno. Buscó al Alfa Garrick y encontró en su cara vieja la sentencia de muerte. Entonces, acorralada, hizo lo único que le quedaba. Se transformó en su loba roja y saltó hacia mí, dispuesta a llevarse por delante a la única que la había desenmascarado. No le tuve miedo. Cuando su loba estaba en el aire, con los colmillos buscándome la garganta, levanté una mano. La luz plateada salió de mí como un latigazo. No la maté. No hizo falta. La luz golpeó a su loba en pleno salto y la arrancó de ella. Separó a la mujer de la bestia como se separa la mentira de la verdad. Selka cayó a mis pies en su forma humana, desnuda y temblando, y su loba roja se deshizo en humo negro, podrida hasta el tuétano por el mismo veneno que ella había usado contra su gente. Se quedó sin loba, igual que yo había vivido toda mi vida. Ahora, le dije en voz baja, solo para ella, vivirás como yo viví, sin loba, despreciada, en una manada que sabe lo que hiciste. Veamos si sobrevives a ello con la mitad del coraje que me hizo falta a mí. La manada decidió su destino esa mañana. No la mataron. Hubo quien lo pidió, pero el Alfa Garrick, por una vez sabio, dijo que la muerte era demasiado piadosa. La desterraron a la superficie, lejos de las grutas, marcada para siempre como la traidora de Druon. Se fue sola por la nieve, sin loba y sin manada, hacia un horizonte vacío. Nunca volvimos a saber de ella. La montaña no llora por las serpientes. Quedaba lo más difícil, sanar. Bajé al corazón de Luna esa misma noche, esta vez por la Galería de las Guardianas, y esta vez no sola. Llevé conmigo a los enfermos, a todos los que la fiebre de piedra no había matado todavía, cargados en parihuelas por una manada que ya no me escupía, sino que me seguía. Y bajo el corazón de Luna, con las manos hundidas en su luz, fui sacando el veneno de cada uno de ellos como lo había sacado de la montaña, uno a uno, veta negra a veta negra. Tardé 3 días con sus noches, y al terminar estaba tan vacía que apenas podía tenerme en pie. Pero salvé a todos los que aún respiraban. La fiebre de piedra se acabó en Druon para siempre, y luego sané a la montaña. Con la manada entera mirando, sellé las galerías medias que Selka había envenenado. Limpié el último veneno de la telaraña de cristal, y el corazón de Luna, libre por fin de su herida, latió fuerte y limpio, y su luz plateada subió por toda la roca de Yelvar, y salió por la boca hacia el cielo nocturno como una columna de plata, y los lobos de Druon, al bañarse en esa luz, aullaron todos a la vez, sanos, una sola voz por primera vez en generaciones. Ferran vino a buscarme cuando todo terminó. Me encontró sola en la entrada de la Galería de las Guardianas, mirando cómo la columna de luz se apagaba despacio con el amanecer. No se atrevió a acercarse demasiado. Se quedó a unos pasos, con las manos vacías y la cabeza baja, el futuro alfa de Druon humillado ante la mujer que él mismo había condenado. Naila, dijo, no tengo palabras que valgan. Te fallé. Cuando la luna nos unió, callé. Cuando te acusaron, callé. Cuando te sentenciaron, fui yo quien pronunció las palabras. No hay perdón para eso, y no vengo a pedirlo. Solo vengo a decirte que lo sé, que cada noche de estas 3 lunas he muerto un poco sabiéndolo. Lo miré, y mientras lo miraba, busqué dentro de mí la vieja herida, el amor que había sentido por él, la cuerda de luz plateada que la luna nos había tejido. Busqué el dolor de su rechazo, y descubrí que ya no estaba. No por odio. El odio también se había ido. Lo que descubrí fue algo más sereno y más triste. Yo ya no era la mujer que se había enamorado de Ferran. Esa mujer había caído al abismo
y había muerto allí, en el fondo de la cima madre. La que subió era otra, una que no necesitaba que ningún alfa la defendiera frente a una manada, porque ya no temía a ninguna manada, una que se pertenecía a sí misma y a la montaña, y a nadie más. «Te perdono, Ferran», le dije, y era verdad, no porque te lo merezcas, sino porque cargar con tu culpa me pesa a mí, no a ti, y yo ya he cargado bastante peso en esta vida. Te perdono, pero no vuelvo contigo. Levantó la cara, sorprendido. Creo que esperaba cualquier cosa menos eso. Reproches, sí. Lágrimas, quizá. Pero no una negativa serena. El vínculo empezó. La luna nos unió y tú lo rompiste, dije, sin dureza, solo con verdad. Y al romperlo me hiciste libre. Yo no soy una loba, Ferran. Nunca lo fui. No tengo mate. Tengo una montaña que cuidar y una sangre antigua que por fin entiendo. Lo que sentí por ti fue real, y por eso lo voy a guardar con cariño. Pero el amor que se arrodilla ante el miedo de un padre no es el amor que yo quiero. Me merezco uno que se ponga de pie. Se quedó callado mucho rato. Después, despacio, asintió. Y en sus ojos, junto a la pena, vi algo parecido al respeto. Tarde, pero verdadero. «¿Qué vas a hacer?», preguntó. «Voy a hacer lo que mi madre fue antes de morir intentándolo», dije. «La guardiana del corazón de Yelvar. Voy a vivir entre la manada y la montaña, en el umbral, cuidando de que Druon nunca vuelva a olvidar de dónde viene su luz. Y voy a buscar, si quedan, a otras como yo. Otras niñas que nacen sin loba y a las que llaman malditas, cuando en realidad nacieron para oír cantar a la piedra. No volverá a perderse el linaje de las guardianas. No mientras yo viva». Y así fue. La manada de Druon cambió después de aquello. No de golpe, que los pueblos no cambian de golpe, pero sí de raíz. El Alfa Garrick, viejo y arrepentido, vino una mañana a la entrada de la galería de las guardianas, él que nunca se inclinaba ante nadie, y se inclinó ante mí, y pidió perdón en nombre de toda la manada por lo que me habían hecho. Le dije que el perdón no se pide con palabras sino con actos, y que el acto que yo le pedía era sencillo. Que ninguna niña de Druon volviera a ser despreciada por nacer distinta. El viejo Alfa cumplió su palabra hasta el día de su muerte. Me construyeron una casa en el umbral de la boca, mitad fuera y mitad dentro de la montaña, donde el aire de la superficie se mezcla con el aliento frío de las grutas. Desde allí cuidé del corazón de Luna durante el resto de mi vida. Bajaba cada luna llena a escuchar su latido, a sacarle las pequeñas heridas que el tiempo le hacía, a cantarle, porque descubrí que también él estaba solo, y que mi voz lo consolaba, igual que su canto me había consolado a mí de niña, y encontré a otras. Tenía razón al buscarlas. Por las manadas de las montañas, escondidas, avergonzadas, había más niñas nacidas sin loba con la palma capaz de oír la piedra. Las fui encontrando una a lo largo de los años. Las traje a Yelvar, les enseñé lo que yo había aprendido sola y a golpes, en el fondo de un abismo. Y antes de que mi pelo se volviera blanco, la galería de las guardianas volvió a estar habitada, llena de voces de mujeres que ya no se escondían, que ya no se creían malditas, que sabían por fin lo que eran. A Ferran lo vi envejecer desde mi umbral. Llegó a ser un buen alfa, mejor de lo que su miedo de juventud prometía, quizá porque cargó siempre con la lección de lo que el miedo le había costado. Nunca tomó mate. Decía que la luna ya le había dado uno y que él lo había despreciado, y que no merecía otro. Nos hicimos, con los años, algo que no tiene nombre exacto. No amantes, no enemigos. Dos personas que compartieron una herida y aprendieron a respetarla. A veces subía a mi umbral en las noches frías, y nos quedábamos callados, mirando la boca de la montaña. Dos viejos que habían sido jóvenes, y tontos, y crueles, y que ya no lo eran. Era suficiente. No todo amor tiene que terminar en un abrazo. Algunos terminan en paz, y la paz, a veces, vale más. Eneas lo tuve a mi lado hasta el final de sus días, mi viejo cazador, el único que nunca dudó de mí, el hombre que me recogió del suelo cuando yo no era nadie y decidió que era suya, murió una noche de luna llena, en mi casa del umbral, con mi mano sobre su pecho y el canto de la montaña sonando suave a nuestro alrededor. Le dije al oído, mientras se iba, que él me había enseñado a cazar con el silencio, pero que lo más importante que me había enseñado no tenía nada que ver con la caza,
Me había enseñado que ser querido no depende de tener una loba, ni una marca, ni un mate. Depende de que alguien, una sola vez, decida que vales la pena. Eneas había decidido eso por mí cuando yo era una niña sin nada, y esa decisión suya, más que toda la luz del corazón, fue lo que me sostuvo siempre. Me llamaban la sin loba. Me arrojaron a un abismo para que las grutas me tragaran. Y las grutas, en efecto, me tragaron entera, y me deshicieron, y me devolvieron al mundo, convertida en lo que siempre debí ser. Hoy, cuando una niña nace sin loba en las montañas de Yelvar, su madre no llora, su madre sonríe, y la trae a mi umbral, y me dice: «Mira, guardiana, otra que oye la piedra», y yo la tomo en brazos, esa criatura a la que el viejo mundo habría llamado maldita, y le pongo la palma pequeña